Hola, buenos días. Bienvenidos a esta transmisión especial que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del sitio Ciencia Tlaxcala en Facebook. El posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala agradece a la Rectoría y a la Coordinación de Ciencias Biológicas y de la Salud la coordinación de este seminario. También agradecemos la participación de comunidades universitarias como la propia del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta y las facultades de Odontología y Ciencias de la Salud, entre otras. Y por supuesto, gracias a todos los participantes que nos acompañan muy amablemente en esta plataforma de Facebook. El día de hoy tengo el honor y el enorme gusto de compartir este espacio con el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia. Gracias por acompañarnos y especialmente le damos las gracias por esta iniciativa y por haber cristalizado estas conferencias virtuales que llevan como título Ambiente, un compromiso interdisciplinario, y en particular este ciclo denominado Tres miradas sobre una tarea urgente. Señor rector, si nos quiere dirigir unas palabras. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente con la segunda participación en este ciclo que ya Paco presentaba. Ambiente, un compromiso interdisciplinario, tres miradas sobre una tarea urgente. La semana pasada estuvo con nosotros un colega físico de la Universidad de Guanajuato y hoy tengo el gusto de dar la bienvenida y de agradecer mucho la participación del doctor Luis Zambrano, quien es biólogo de la UNAM, pero ha tenido además de su brillante carrera académica, una muy importante participación como activista junto con su esposa Mónica, querida amiga de todos nosotros, por el mejoramiento de nuestra ciudad. Luis hace poco, junto con otros colegas, publicó un libro que se antoja muy interesante y que cuando supimos de él, pensamos, pues hay que invitarlo a que nos platique un poco de cuál es su perspectiva. Hoy nos hablará sobre cómo entender a las ciudades desde una perspectiva transdisciplinaria. Muchas gracias, querido Luis, y le devuelvo la palabra a Paco Castellán para que nos haga el favor de presentar a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Hoy escucharemos el seminario Cómo entender a las ciudades desde una perspectiva transdisciplinaria, a cargo del doctor Luis Zambrano. Antes de cederle el micrófono para escucharlo con atención, le reiteramos nuestro agradecimiento por compartir su tiempo y su conocimiento con nuestra comunidad, y me voy a permitir leer, o más bien comentar, algunos datos de su extenso currículum. Luis Zambrano obtuvo la licenciatura en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1992 y el doctorado en el Instituto de Ecología también de la misma UNAM en el año de 1999. Actualmente es investigador titular del Instituto de Biología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Sus áreas de investigación son biogeografía de la conservación, ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Su conciencia de la necesidad y la urgencia de conservar los lagos del país lo llevó a fundar el Laboratorio de Restauración Ecológica en el Instituto de Biología de la UNAM. Desde su fundación, este laboratorio ha generado teoría ecológica de alto nivel para resolver diversos problemas de conservación de lagos. Su labor de conservación de especies nativas comenzó en el año 2002 con una invitación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, para estudiar el estado poblacional de los ajolotes de Xochimilco, una especie endémica en peligro de extinción. Sus resultados sugieren que en la mayoría de los escenarios, los ajolotes se extinguirán en menos de 10 años. Dada esta situación tan alarmante, inició los trabajos para su rescate. Desde entonces, el doctor Zambrano ha trabajado en Xochimilco con múltiples proyectos financiados por instancias internacionales, como el Darwin Initiative, por la Cámara de Diputados y por el gobierno local. De estos proyectos se han generado resultados tangibles, entre los que destacan la mencionada creación de una serie de refugios para los ajolotes, los cuales han mostrado su efectividad al lograr reproducir por primera vez estos individuos dentro de los mismos canales. También se logró instalar una estación de monitoreo que genera y publica información en tiempo real sobre las condiciones del agua en los canales de Xochimilco. Uno de los premios más importantes que ha recibido el doctor Zambrano es otorgado por la prestigiosa Universidad de Stanford en los Estados Unidos, el premio Aldo Leopold Leadership Program, que le fue adjudicado en el 2008. Es uno de los 3 mexicanos que ha obtenido dicho premio, que se otorga a científicos que tienen incidencia en la sociedad para la conservación del ambiente.
de tal manera que esto, entre muchos otros detalles, hacen que la presentación de hoy sea muy apta o muy en línea con este ciclo de seminarios, y no nos queda más que cederte la palabra, Luis. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos atentos. Pues antes que nada, muchísimas gracias tanto a Paco como a Luis. Bueno, pues para mí es un gran honor trabajar con ustedes en este seminario, que me hayan invitado a este seminario, además con el calibre de los otros presentadores, pues me siento bastante orgulloso y bastante pues, agradecido por parte de ustedes y por parte de la Universidad de Tlaxcala, que me encantaría empezar a generar diferentes tipos de colaboraciones con ustedes. Bueno, cuando me invitaron a dar esta presentación, era desde una perspectiva de cómo entender la transdisciplina cuando tratamos de estudiar ciudades. Como decía Paco, en algún momento a mí me invitaron a trabajar, la CONAVE me invitó a trabajar con respecto a la restauración de los ajolotes. Los ajolotes viven en Xochimilco está en la Ciudad de México, y cuando empecé a trabajar en ese lugar me di cuenta que no podíamos estar aislados de los procesos de la ciudad. Y desde hace unos 5 o 10 años he empezado a trabajar también con respecto a lo que se llama la ecología urbana, que es tratar de entender cómo nosotros, dentro de las grandes ciudades, estamos lidiando con la naturaleza por un lado, con de la naturaleza. Ayer, por ejemplo, pues nos respondió fuerte la naturaleza con el sismo, y esa serie de procesos que no están desligados de los procesos naturales y de los procesos sociales, ecológicos, culturales, económicos, son los que hemos estado empezando a estudiar de diferente manera, y nos hemos topado con muchos problemas, pero también con muchas satisfacciones, y de eso es lo que yo quisiera compartirles. Como dijo Luis, acabamos de publicar un libro que fundamentalmente fue una idea de la SUSMAI, del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones que tenemos aquí en la Universidad Nacional, a partir de lo que le llamamos nosotros la agenda para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno es el actual gobierno. Hicimos como una serie de investigadores que estamos dentro del SUSMAI, hicimos una gran agenda para presentársela en el momento de las elecciones a los distintos candidatos, tanto a nivel federal como a nivel local. El producto de la parte urbana es este libro, que acaba de salir hace poquito. Yo sé que ya es un poco tarde, pero de todas maneras puede ser muy útil para las autoridades. Los coordinamos un servidor y Salvador Medina, que Salvador ahorita está justamente trabajando en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. El libro fue apoyado por la Secretaría de Desarrollo Institucional, y bueno, el libro, en realidad, cuando nos sentamos Salvador y yo a trabajarlo, pues empezamos a ver la cantidad de temas que podríamos contar, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos el primer tema es sostenibilidad urbana, y para eso tenemos que empezar a entender qué fregados es la sostenibilidad, cómo es el metabolismo, cuáles son los estudios del metabolismo urbano. Esto es, y ahorita vamos a platicar de él, son una serie de interacciones tanto de energía como de materia que pueden estar generándose dentro de las ciudades. Pero otro factor fundamental es el manejo del territorio. Cómo tanto las autoridades como los ciudadanos manejamos el territorio, entendemos el manejo del territorio y cómo la naturaleza reacciona de alguna manera a este manejo del territorio en variables que nos importan muchísimo, como por ejemplo el agua, particularmente por ejemplo en la Ciudad de México o en todas las ciudades que vivimos en las partes altas, pues podemos quedarnos sin agua en algún momento, y de las zonas verdes. Tengo una estudiante que acaba de terminar su doctorado que justamente intentó entender cuál era la relación entre la calidad de vida de las personas y las áreas verdes que están cerca de donde viven. Es la doctora Cristina Ayala, entiende perfectamente cómo es que un área verde puede ser en algunos momentos algo que incrementa la calidad de vida, y por otro lado algo que puede reducir la calidad de vida si se utiliza mal
la forma, el manejo del territorio en términos de las áreas verdes. Y bueno, tenemos un recuadro que son los acuíferos dentro de las ciudades, que son, en particular en la Ciudad de México, por ejemplo, proveen el 70%, el 70-75% del agua que tomamos, ¿no? También existe otro, además del manejo del territorio, pues existe la desigualdad, la pobreza y la informalidad. Este es un factor fundamental dentro de la dinámica social de las ciudades, porque cuando uno trata la desigualdad y la pobreza, uno se da cuenta que está relacionado, ahorita lo vamos a ver con el manejo del territorio, uno se da cuenta que las dinámicas con la propia naturaleza pueden verse muy afectadas, ¿no? Otro capítulo es vulnerabilidad de cambio climático, del cual vamos a hablar también un poco en términos de cómo nos van a afectar el cambio climático a las ciudades y cuál es la repercusión tanto de la naturaleza como de las interacciones sociales y económicas que nos pueden afectar de alguna u otra manera, ¿no? Y finalmente la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? ¿Qué es la gobernabilidad en las ciudades? Cómo los problemas se han vuelto cada día más complejos. No es lo mismo, por ejemplo, en la Ciudad de México, cómo tomaba decisiones Uruchurtu a cómo toma decisiones ahora Claudia Sheinbaum. O sea, porque la complejidad de las decisiones es infinitamente más grande y por lo tanto la complejidad en la forma en la que se tiene que gobernar también es más grande. Ya no puede ser como solo monodireccional de arriba para abajo, sino que tiene que entrelazarse de alguna manera con las dinámicas propias de la sociedad para tomar las mejores decisiones, tanto relacionadas con una reducción de la desigualdad y una mejor calidad de vida de los ciudadanos, como también con una mejor interacción con la propia naturaleza o la cuenca donde están las ciudades. De eso trata el libro. Y si se fijan, trata de todo, parece de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Por lo mismo, pues hay de todo tipo de autores, ¿no? Por ejemplo, pues una de las coordinadoras es Leti Merino, que es socióloga, Javier Delgado y Manuel Suárez, los dos son geógrafos. Manuel es el director del Instituto de Geografía, Javier Delgado es el director del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Están Cristina Ayala, Carlos López, Marcelo, Carlos, economista, Mireya Imas, Omar Arellano, Rosalía Camacho, sociólogos y ecólogos, Ángel Mercado, también economista, Priscila Connolly, socióloga y economista, Mónica Tapia, pues bueno, Mónica es entre socióloga, antropóloga, digo, de todo tipo, economista, Lambi, Sánchez Pavel y Ana Paula Peñalba. Si se fijan y si conocen algunos de estos autores, se darán cuenta que hay de todo: sociólogos, antropólogos, economistas, ecólogos, biólogos, etc. Y la idea, y este es uno de los factores que quería yo tocar en términos muy estrictos con respecto a la transdisciplina, es cómo le hacemos para que nos podamos poner de acuerdo tantas personas con tantas visiones completamente diferentes de qué es lo que se debe de hacer en una ciudad. Porque un economista puede decir, no, lo importante para el manejo de la ciudad es cómo el capital puede elevarse y entonces la cantidad de dinero puede mejorar o empeorar el desarrollo de una ciudad y por lo tanto la calidad de vida de las personas, mientras que los ecólogos estamos con la interacción, la cantidad de árboles está más relacionado con la calidad de vida de las personas, mientras que un antropólogo se fija más, un sociólogo más bien se fija un poco más en las interacciones sociales que pueden permitir, por ejemplo, redes de comunidades que mejoran la calidad de vida al tener protección dentro de una sola comunidad. Por ejemplo, estoy pensando en Santo Domingo, aquí al lado de Ciudad Universitaria, en donde la propia comunidad teje una red muy importante en la cual todo mundo puede mantenerse o sentirse a salvo de alguna otra manera, a diferencia de otros lugares como pueden ser los grandes edificios generados por constructoras como Vigrant, en las cuales nadie conoce a su vecino y más bien lo ven como enemigos. Entonces, cuando se genera un problema, es muy difícil que salga la comunidad a apoyar. Es todo ese tipo de problemas o de interacciones o de enfoques, los tenemos que empezar a tratar de plantear y
y de mezclar para tratar de resolver los problemas complejos, porque no solo basta con que yo eche mi choro desde una perspectiva muy ecológica, mi discurso desde una perspectiva muy ecológica, cuando la otra persona piensa completamente contrario. No, pues lo que hay que hacer, o un físico, por ejemplo, que piensa en términos de movilidad, que también vamos a tocar un poco ese tema, un físico que diga, ¿sabes qué? Tú en términos de movilidad estás pensando de esta manera, pero en realidad los modelos me están indicando otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y es aquí uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Ahora, esos retos los voy a tocar a lo largo de toda la presentación, pero primero quisiera, pues, definir qué es una ciudad, ¿no? Una de las cosas, cuando empezamos este libro, pues, empezamos algunas personas a decirnos, bueno, ¿cómo podemos definir una ciudad? Y sí hay varias definiciones a nivel internacional. Por ejemplo, una población con más de 15,000 habitantes ya es una ciudad. Ahora, eso depende de los distintos países. Hay países en donde piensan, como en Japón, que en realidad es una población con más de 5,000 habitantes, ya se considera como una ciudad. Pero en general la mayoría de los países consideran que las poblaciones con más de 15,000 habitantes. Ahora, en México, por ejemplo, hay 31 centros urbanos que son ciudades pegadas. O sea, por ejemplo, el centro urbano de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, son distintas ciudades con distintos alcaldías pegadas que en general pueden capturar más de 10 millones de personas. México parecería mentira, pero tenemos 31 centros urbanos con más de 10 millones de personas, lo cual habla de la cantidad de personas que vivimos dentro de las ciudades, ¿no? Y ahora, en las ciudades, ¿qué es lo que tenemos? O sea, hay variables que también son interesantes plantear dentro de las ciudades. No solo es la definición, sino cuánto ocupan en la superficie terrestre. Si se fijan, ocupa bien poquito. O sea, si nos vemos muy extensos, o sea, si nos vemos muy laxos en la definición, ocupan el 3% de la superficie terrestre, que es nada. O sea, imagínense el 3% de todos los continentes, agarren los kilómetros cuadrados de todos los continentes y hagan el 3%, eso es lo que ocupan todas las ciudades del mundo. Ahora, si solo consideramos las grandes ciudades, las que tienen más de 2 millones de habitantes, es mucho menos, es el 0.5%. Y esto es algo muy interesante y muy importante de tratar de comprender, porque cuando uno evalúa la proporción de área ocupada por una ciudad con respecto al efecto que puede tener esa ciudad con respecto al resto de los ecosistemas o del propio planeta, por ejemplo, en términos de cambio climático, pues podemos ver que cosas muy chiquitas en términos proporcionales de ocupación de territorio pueden afectar de manera importantísima toda la dinámica del ecosistema. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas de las argumentos que se utilizan en el momento de generar un desarrollo es justamente esto. Ay, si vamos a afectar bien poquito. Ay, no vamos a tocar nada del ecosistema, solo vamos a afectar el 3%, el 5%, el 20%, el 80% restante no se va a tocar. Cuando estamos observando esos argumentos, tenemos que recordar estas cifras. Porque si las ciudades son las culpables en gran parte del cambio climático, el 3% o el 0.5% afectan muchísimo. Últimamente he escuchado eso justamente a partir, por ejemplo, del Tren Maya. El Tren Maya, ay, no va a afectar nada, va a afectar bien poquito. Las estaciones comparado con toda la dinámica del ecosistema, pues no va a pasar nada. O Dos Bocas también, ahí el manglar no va a afectar, se está afectando solo el 2 o el 10% del manglar. Bueno, lo que pasa es que ese 2 o 10% puede ser capaz de destruir todo el ecosistema que está alrededor de uno. Por eso es que es muy importante entender estas cifras. Ahora, en el mundo, las ciudades tienen el 50% de las personas. O sea, 50% de la población. En el 2016 se pasó por primera vez a que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En México eso pasó en 1962, cuando más de la mitad de las personas vivían, se rebasó de ser un país netamente rural a un país netamente urbano.
Ahora ya estamos en arriba de más del 70% de las personas. Más de 7 de cada 10 mexicanos vivimos en ciudades, lo cual quiere decir que podemos generar grandes efectos y que tenemos que poner nuestras atenciones muy fuertes en entender cómo manejar las ciudades, porque la mayoría de nosotros vivimos en ellas mismas, ¿no? Ahora, esto es una historia reciente, o sea, digo, en 1900, o sea, hace bien poco. O sea, la verdad es que a lo mejor con las canas uno se vuelve ya muy laxo en términos de temporalidades, pero pues para mí 1900 es nada. O sea, honestamente es nada. Digo, yo nací en 1967, pero 1900 es pues poco antes de la Revolución Mexicana, es hace un siglo prácticamente, y solo el 13% de las personas vivían en ciudades. O sea, era exactamente lo contrario. El 87% de personas vivían en el campo a nivel mundial, ¿no? Y como repito, ahora, después de 2016 era más del 50%, ahora vivimos más del 55% a nivel mundial en ciudades. Este crecimiento del 13 al 55 en menos de, bueno, en 100 años, 120 años, habla fuertísimo de lo que pueden, de la dinámica en términos de velocidad, de lo que pueden estar haciendo las ciudades. Las ciudades, si nos fijamos, es como un carro que va acelerándose y que de repente ya vamos a 100, 150, 200, 250 kilómetros por hora, porque a eso hay que aumentarle la tasa de crecimiento poblacional, que en 1900 era cerca de 1,000 millones y ahora tenemos 7,500 millones de personas, ¿no? Como les dije, en México pasó el 50% en 1960 y en México 81 millones de personas vivimos en 384 ciudades. Esto nos da un poco la impresión de la magnitud, ¿no? Y esta es una de las figuras que tenemos dentro del libro, en donde está la distribución espacial de las ciudades y de las zonas metropolitanas en el país, ¿no? Si nos fijamos, las zonas metropolitanas se concentran en el centro del país, o sea, está en la franja del eje neovolcánico, básicamente la mayoría de estas, y solo algunas cuantas van creciendo, grandes ciudades, pues en Tamaulipas, que son las fronterizas en los estados del norte, salvo Nuevo León, etcétera, Chihuahua, y en el sur, en realidad, las ciudades importantes, pues están en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, pero son una o dos, y quizá en la península de Yucatán, pues Mérida y Cancún, no mucho más. Entonces, como ven, si se fijan, las zonas metropolitanas están dispersas justamente en el centro. Y a mí me gustaría que se quedaran viendo un poco esta imagen, porque quise yo, a partir de eso, plantear esta imagen, que es como si las ciudades estuvieran dispersas, como si fuera una serie de constelaciones. Cuando uno voltea fuera de la ciudad al cielo, dentro de las ciudades no se pueden ver este tipo de estrellas, pero cuando uno sale de las ciudades y voltea a ver el cielo, se topa uno con esto. Y si uno se fija, pues es más o menos parecido a lo que podría toparse con esto. Pero además de esto, y esto es lo que yo quisiera que quedara, o sea, que pareciera muy importante para nosotros, cuando se hace más cerca, se hace un close-up de las estrellas, uno se topa con esto. Y eso es probablemente lo que mejor describe a las ciudades. Desde la perspectiva transdisciplinaria, tenemos interacciones muy fuertes, ecológicas, sociales, económicas, antropológicas, culturales, que además no solo son fuertes, sino que van a una velocidad descomunal porque el desarrollo va muy rápido, porque la gente está entrando muy rápido a las ciudades, porque la economía está generando grandes absorciones de energía. Por ejemplo, se necesita gran cantidad de energía para mantener las ciudades, entre luz, automóviles, etcétera. Se necesita gran cantidad de alimento para mantener a más del 75-80% de personas en el país dentro de las ciudades, una importación muy fuerte de alimento, y se necesita una gran cantidad de agua. Todo eso se tiene que mover de manera rapidísima, porque sin agua, por ejemplo, tenemos que salir de las ciudades a buscarla lo antes posible. Sin energía no podemos ni movernos, y sin
Alimento también tenemos que salir a buscarlo y no lo podemos generar, nada de esas tres cosas las podemos generar rápidamente dentro de las propias ciudades. Y entonces lo que tenemos es una gran importación y exportación de bienes y de contaminación, por un lado, que se está moviendo a velocidades estratosféricas y que tiene interacción con otras ciudades. Esto, como lo vemos en esta estrella, es cómo funcionan las ciudades. Y esto es lo que hay que entender, porque además, si no lo entendemos, cometemos grandes errores urbanos, que son los que generan todavía dinámicas más deleterias. Y lo han venido generando en el país y en las ciudades que tenemos dentro del país, ¿no? Para ilustrar un poco todo esto lo tenemos en el libro. Por cierto, ya no les dije, pero en la presentación, ahorita lo pongo en la portada de la presentación, viene dónde se puede bajar el libro. Ahorita regreso a la página de internet donde se puede bajar el libro, pero nada más como para darnos una idea, cuando hay más densidad de personas por hectárea, la cantidad de dinero que se necesita o el costo de la vivienda aumenta. Eso es lo que quiere decir esta figura. Entre más denso, más costoso es la vivienda y por lo tanto más difícil es vivir para las personas que tienen pocos recursos, ¿no? Por lo tanto, se generan este tipo de fenómenos como la periurbanización de las ciudades, que pasa en la Ciudad de México por dos razones. Una, por este fenómeno de gentrificación de las ciudades, en donde de repente la gente de clase baja y clase media pueden vivir, pero el costo empieza a ser muy alto y eso hace que se expulse a las personas que tienen menos recursos. Y eso hace que a dónde se van. De todas maneras, tienen que trabajar dentro de la ciudad y se van a las zonas más baratas, que son las periurbanas, que son luego las más sensibles en términos ecológicos por muchas razones. El segundo fenómeno que pasa particularmente en la Ciudad de México para que la gente huya a las zonas periurbanas es justamente los sismos, como el que sufrimos ayer. La zona céntrica de la Ciudad de México es la zona más susceptible a que se caigan los edificios por el tipo de suelo. De eso no voy a hablar mucho, pero tenemos grandes estudios en términos de vulnerabilidad, por ejemplo, de las zonas en donde se puede construir o no se puede construir, precisamente porque está el lago y están las colinas. Entonces, cada vez que hay temblor, hay una fuerte migración en los siguientes años de las personas que viven en el centro o en la zona céntrica hacia el cerro, como yo le digo, todos salimos corriendo al cerro. Y eso genera periurbanización en las ciudades, ¿no? La periurbanización mal planeada es lo peor que le puede suceder a una ciudad porque reduce lo que le llamamos los servicios ecosistémicos. Ahorita vamos a ver el ejemplo en la Ciudad de México, ¿no? Pero este es el tipo de cosas que también tratamos en el libro, ¿no? Ahora, como les platiqué en el libro, pues tiene múltiples temas que se tocan por múltiples especialistas expertos en su propia área. ¿Y qué es lo que tenemos? Por ejemplo, y con esto quiero un poco tratar de hablar de cómo la transdisciplina la transdisciplina en términos generales está interconectada y por qué nos debemos de hablar entre los distintos especialistas de las distintas ramas. Y entonces dije, a ver, tomemos por ejemplo el manejo del territorio. El manejo del territorio es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque afecta múltiples variables. Aquí solo voy a hablar de unas cuantas, ¿no? Un mal manejo del territorio genera segregación residencial, que es básicamente lo que estamos platicando ahorita, que es la gentrificación. Se manda a las personas fuera a las zonas más rurales o a las zonas lejos. Y eso promueve desigualdad y pobreza. En las zonas más alejadas, pues se tienen menos servicios, por un lado, se tiene menos seguridad y eso aumenta la desigualdad, ¿no? Pero no solo eso, también modifica la movilidad. Una persona que vive en las afueras de las ciudades tarda muchísimo más en llegar a sus centros de trabajo y sus centros de educación que una persona que vive al lado. Además de que cuando está más alejada, los medios de transporte o el sistema de transporte público es bastante más deficiente y bastante más inseguro. Entonces, no solo se tarda más, sino que además la calidad de la movilidad es bastante más baja. Todo esto
lo tiene y entonces pierde dinero además, y el transporte público es considerablemente más caro. Si se fijan, solo estas 4 variables, manejo, territorio, segregación de residencial, desigualdad y pobreza, abarca ya prácticamente todas las áreas del conocimiento que tenemos que empezar a tener interacción, ¿no? Pero no solo eso, o sea, y aquí es donde entra, por ejemplo, el área donde yo trabajo más. El agua también está directamente relacionada con el manejo del territorio, y ahorita les voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México con respecto a eso, y de ahí viene la vulnerabilidad frente al cambio climático. En particular, las ciudades tenemos un problema y somos más vulnerables al cambio climático las que tenemos problemas serios con respecto a la relación con el agua. Entonces, si se fijan, una cosa que podría solo pensarse que es para geógrafos, como es el manejo del territorio, en realidad está integrado o está relacionado con múltiples variables que tenemos que empezar nosotros a desligar, porque cualquier modificación en el manejo, en la segregación, en el agua o en la movilidad, mueve todas las demás relaciones. Y además de todo eso, tenemos la gobernanza y la gobernabilidad, que es la que tiene que tomar todas estas decisiones, y que si toca uno de los temas, va a modificar absolutamente todos los demás. Y entonces, modificarlos de la mejor manera puede ayudar a incrementar la calidad de vida de los habitantes, y modificarlos desde una perspectiva un poco más de gobernabilidad, que es esta visión de que la gobernabilidad es la capacidad del Estado para tomar decisiones y ejercer esa toma de decisiones. Puede ser muy vertical, así como yo ejerzo mi decisión de, por ejemplo, hacer una supervía, un gran centro comercial aquí, y tomo la decisión, la hago y tengo a la estructura pública para poder ejercer esa decisión. La gobernanza, por el contrario, lo que hace es que esas decisiones se comparten entre todos los habitantes, y entonces no solo tomo la mejor decisión, sino que tengo la capacidad de discutir con los habitantes para mejorar la toma de estas decisiones en las que la mayoría de las personas salga beneficiada. Esa es la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad, que también están muy bien descritas dentro del libro, y que son fundamentales de entender en el momento en el que estamos ahora para tratar de resolver toda esta serie de problemas socioecológicos que tenemos dentro de las ciudades, ¿no? Y ahora, para darles ejemplos, porque ahorita me he visto un poco como muy teórico y muy general de cómo todas estas relaciones se pueden generar, para tratar de entenderlo, quise agarrar un ejemplo de las 3 variables fundamentales para la sostenibilidad. Sin estas 3 variables, agua, energía y alimentos, no hay forma de que tengamos sostenibilidad. Los ejes de estas 3 variables, que además interaccionan entre sí, son los fundamentales para que de ahí salgan las ramas, como otras variables como movilidad, o como comunicación, o como economía, para interactuar entre ellas. Pero si no tenemos agua, si no tenemos energía y si no tenemos alimentos, la especie humana truena cual vil chinampina. Entonces, estos deberían de ser los ejes que deberíamos de estar pensando a la hora de ir generando las rutas para una ciudad más sostenible. Y voy a empezar con el agua, que son algunos de la serie de estudios que yo he venido haciendo a lo largo de los últimos 10, 15 años con respecto a nuestra vulnerabilidad en la Ciudad de México con respecto al agua. No solo con respecto al ajolote, y ahorita también voy a hablar en los alimentos, es cuando voy a hablar un poco de la conservación de las especies nativas, pero esta imagen me gusta mucho porque es el mural de Diego Rivera en el Cárcamo, en Chapultepec, en donde habla mucho de la importancia de nuestra relación con el agua en diferentes partes, en particular en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México era un lago, bueno, era un sistema de 5 lagos. Y ahora este es uno de los estudios que hicimos en la Ciudad de México, muy geográficos, a partir del entender el manejo del territorio, entender la relación del manejo del territorio con la infiltración y con las inundaciones de la Ciudad de México, y entender el manejo del territorio con respecto al cambio climático.
¿no? Y para eso hicimos una serie de pequeños modelos espaciales con ayuda de geógrafos que nos permitieron entender cuál es el tipo de uso de suelo, que eso es justamente lo que hay que ir pensando en términos de manejo del territorio. Y entonces tenemos la parte urbana, que es lo negro, el bosque secundario, donde están los cuerpos de agua, etcétera. A estos les empezamos a aplicar un modelo general para entender, por ejemplo, cuánta infiltración hay en la Ciudad de México. ¿Por qué nos importa la infiltración? Porque la infiltración es la que alimenta los acuíferos, y los acuíferos son los que, de donde tomamos el 70% del agua para la Ciudad de México y la zona metropolitana. Si nos quedamos sin agua en los acuíferos, nos quedamos sin agua el 70% de los chilangos, digamos, básicamente, y ese es un serio problema. Ahora, sabemos además que el agua del acuífero estamos sobreexplotándolo al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada litro de agua que se infiltra al acuífero, estamos extrayendo 2. Si lo traducimos a cuentas de banco, por cada peso que le metemos a nuestra cuenta de banco, estamos sacando 2. Uno de los grandes problemas de esto es que no sabemos cuánto dinero hay en la cuenta de banco. Entonces, tarde o temprano nos vamos a quedar sin dinero y sin agua en el caso de aquí. Esa fue la idea de presentar o de generar este modelo. ¿Dónde y cuánto se está infiltrando? Y entonces empezamos con la Ciudad de México, con la cantidad de infiltración. Entonces hay un 3% de la zona se infiltra mucho, un 16% se infiltra casi mucho, un 30% se infiltra bastante, y ya un 35% y un 16% se infiltra en zonas muy urbanas o con poca capacidad de infiltración. Esto es lo que nos generó este primer mapa, que haciendo una suma, esto es, imaginemos que el 100% del agua que se infiltra viene de estas distintas áreas, ¿no? Entonces, 3% del área se infiltra mucho, es de zonas donde se infiltra mucho, 16 donde se infiltra más o menos. Y ahora que dijimos, bueno, vamos a cambiarlo a cómo haríamos un mal uso de suelo. Si hacemos un cambio de uso de suelo y generamos lo que estamos generando, urbanización en las zonas donde hay bosques, donde hay áreas verdes, entonces esto baja, y baja prácticamente 8%. El porcentaje de agua que se puede infiltrar es el 8%. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más por cambiar un poco el uso de suelo de las diferentes zonas, podemos perder 8% del agua que se infiltra. Y si ya de por sí estamos perdiendo el 100%, estamos sobreexplotando el 100%, imaginemos esto, vamos a sobreexplotar el 150 o el 120%, el 130%. Pero a eso le aumentamos el cambio climático. Cuando hicimos una serie de modelos, por ejemplo el RCP 2.6, vimos que va a llover un poco más, y entonces, aún con cambio de uso de suelo, puede no reducirse tanto la cantidad de infiltración. Pero si lo hacemos con el 8.5, el modelo 8.5 de predicción de cómo va a llover, sí baja un poco más. ¿Esto qué quiere decir? Que el cambio climático puede reducir o paliar, en el caso de infiltración, el efecto negativo del cambio de uso de suelo. No quiere decir que lo va a dejar al 100%, pero quiere decir que sí, el cambio climático va a hacer que llueva más intenso. Ahora, hay un defecto en este modelo, es que no considera la saturación del suelo. Y lo que va a pasar en el cambio climático es que va a llover más intensamente en menos tiempo, lo cual habla de que la saturación del suelo a lo mejor produce que efectivamente haya todavía menos infiltración. En donde hicimos el mismo ejercicio, ahora nada más que con zonas de inundación. En las zonas de inundación, por ejemplo, hay un 5%, en este 100%, el 5% de las zonas inunda muchísimo. Hay una probabilidad de inundación muy alta, que es justamente la zona del centro de la Ciudad de México, que es la zona centro-norte de la Ciudad de México, si lo ven en el mapa. Y hay un 47% de zonas que prácticamente no se van a inundar. Cuando hacemos el cambio de uso de suelo, vemos que aumenta a 7% las zonas donde se puede inundar muchísimo y a 9% donde se puede inundar más o menos. Esto es, si hacemos el cambio de uso de suelo, promovemos la inundación en diferentes zonas de la Ciudad de México.
Ahora, con el cambio climático, con los dos modelos, estamos viendo que aumenta también la probabilidad de inundaciones. Esto es, por un lado, genera mayor infiltración, pero por otro lado también promueve mayor cantidad de inundaciones en la Ciudad de México. Entonces, el solo cambio de uso de suelo nos hace más vulnerables tanto a la falta de agua como a la sobra de inundaciones. Yo siempre he dicho que la Ciudad de México probablemente sea la única ciudad en el mundo que tiene los dos problemas hídricos posibles. La mayoría de las ciudades o tiene problemas de falta de agua porque están en zonas secas, o tiene problemas de sobra de agua porque están en zonas pegadas a la costa. Las que tienen problemas de sobra de agua son las más vulnerables en cambio climático con el aumento de los niveles del mar. Y las de falta de agua por las grandes sequías. En México, en la Ciudad de México tenemos los dos y no hay muchas ciudades que tengan los dos problemas. En lugar de utilizar la naturaleza para apoyarnos y no tener ninguno de los dos problemas, como hubiera sido si en lugar de desaguar los 5 lagos los hubiéramos trabajado y manejado y tener una ciudad ribereña de los lagos, y eso evitaría la inundación y tanto las secas, y también un problema de vulnerabilidad frente a los temblores. Tenemos exactamente lo contrario. Y eso es única y exclusivamente por falta de un buen manejo del territorio. Entonces, en resumidas cuentas, con respecto, por ejemplo, a la falta de agua y a las inundaciones, tenemos estos círculos de retroalimentación positiva donde entran varios temas de varias especialidades, ¿no? Tenemos una mala planeación territorial en donde entran los geógrafos, una reducción de infiltración, esto quiere decir que ya no va a haber agua, en donde entran los ingenieros hidráulicos, una sobreexplotación de los acuíferos y una contaminación del agua, en donde entran también los ingenieros, pero también empezamos a entrar los ecólogos y los químicos para tratar de entender el agua, unas grietas y subsidencias en donde ahí entran los geomorfólogos, y estas grietas las hemos visto cuando se sobreexplota el agua, las hemos visto mucho en Tláhuac, por cierto, y ahora últimamente en otros lados. De hecho, bueno, y fuera de la Ciudad de México, ahora cerca del Tren Maya ha habido una serie de grietas y subsidencias muy fuertes. Y las grietas y subsidencias lo que generan son grandes inundaciones. Y las grandes inundaciones hacen que la gente huya y en lugar de andar planeando o que el gobierno genere una gran planeación territorial, lo que hace es, dependiendo de las decisiones de las grandes constructoras, y de los deseos de las personas por estar fuera de lugares en los que puede ser peligroso tanto para inundaciones como para temblores, se deja al comercio la planeación territorial. Y entonces volvemos a tener una mala planeación territorial y se vuelve esto un círculo de retroalimentación positivo, porque cada día es positivo, genera una reacción positiva en la siguiente fase, pero quiere decir que un círculo de representación positivo que nos afecta de manera muy negativa a la Ciudad de México. Ahora, cuando hablamos de energía, últimamente ha sido uno de los temas más fuertes, particularmente por el problema de la transición energética, bueno, no el problema, sino la transición energética, y que el gobierno federal ha estado pensando seriamente en volver, o más bien volver a implementar lo que es Pemex, y pues basar nuestra energía en hidrocarburos, lo cual ya el resto del mundo está dejando por obvias razones, por el cambio climático. Y cuando pensamos en energía, y otra vez, perdón por utilizar mucho los ejemplos de la Ciudad de México, pero pues no, digo, mis estudios fundamentalmente están basados aquí. Uno piensa en de dónde viene la electricidad. Y, por ejemplo, esta es la planta termoeléctrica de Tula, en donde de ahí viene mucho de nuestra electricidad, pero también viene mucho de nuestra contaminación. Ahí se ve clarísimamente la termoeléctrica cómo está generando contaminación, y es la respuesta a las preguntas de por qué ahora que dejó de haber muchos automóviles en la Ciudad de México, sigue habiendo gran contaminación, y la gran contaminación tiene que ver, y la mala calidad del aire en las distintas partes de la Ciudad de México, tiene que ver con esta termoeléctrica, con la termoeléctrica de Tula, y con evitar justamente la promoción de la transición energética hacia energías más limpias. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque
diremos misa, pero y que México no es muy importante en términos de cambio climático, pero sí lo somos. Pemex siempre ha estado dentro de las 10 industrias petroleras que generan mayor contaminación y liberación de CO2 y por lo tanto son de las mayores responsables del cambio climático. ¿Y cómo nos afecta eso? Bueno, pues aquí está un mapa que sale justamente en el libro de los municipios, de los 319 municipios con mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Y aquí estamos hablando de municipios que o se van a inundar como todos los que están en Campeche o en Quintana Roo, por justamente lluvias torrenciales o por el elevar los niveles del mar, como Tabasco. Si se fijan, todo Tabasco va a ser un problema en términos de vulnerabilidad y básicamente es porque se va a quedar abajo del agua, abajo del mar, incluyendo Dos Bocas, hasta municipios en donde vamos a tener problemas por falta de agua, como se puede ver en el sur de Nuevo León, un poco Tamaulipas, pues Tlaxcala, la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, esta serie de municipios con 21 ciudades, bueno, con ciudades donde vivimos más de 80 millones de habitantes, vamos a tener problemas por los impactos del cambio climático. Impactos del cambio climático que nosotros mismos estamos generando a partir de seguir pensando que la energía puede ser generada a partir de organismo, del petróleo, ¿no? Y ahora, no solo eso, y aquí me quiero detener un poco por la supervía, porque el doctor Luis González Plasencia lo tiene bastante en su mente, yo también, porque yo estuve discutiendo mucho en contra de él y en contra de la supervía, no en contra del doctor Luis González Plasencia, sino que el doctor Luis González Plasencia justamente estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuando nosotros estábamos discutiendo estos temas y estas violaciones al derecho humano. Y por eso quería yo detenerme, porque incluso, por ejemplo, algo como la energía, que es algo que podría verse muy alejado de la parte de derechos humanos, puede estar muy relacionado cuando empieza uno a ver esta interacción tan compleja como tratar de generar mejor movilidad a partir de los automóviles que necesitan de energía fósil para poderse mover, haciendo construcciones para la movilidad de estos automóviles que requieren energía fósil, como es la supervía. Por ejemplo, y aquí es donde vamos a tocar, no solo hubo violación a los derechos humanos, sino un destrozo ecológico muy fuerte en Tarango, en las barrancas de Tarango. Y aquí, esto es uno de los reportajes que acaba de salir el fin de semana pasado, en donde muchos de los actores que estuvimos en ese momento, hablamos un poco de la evaluación de los 10 años, cuánto dice que mejoró o no mejoró la movilidad en la ciudad, que evidentemente no la mejoró, pero que hubo una opacidad, que eso es lo que sale acá abajito. Preocupa la opacidad de la operación de la autopista porque no nos habían dicho cuánto dinero habían obtenido y de hecho dentro de ese dinero un porcentaje que, si no mal recuerdo, entre el 5 y el 7% de las ganancias de la supervía se tenían que ir a mantenimiento y restauración ecológica de la zona de Tarango. A partir de este reportaje, por ejemplo, mandó una nota el gobierno de la Ciudad de México al reportero que publicó esto, y entonces ya le mandó la información para decir que no es cierto, que no hay opacidad. Pero aquí llama la atención un número muy interesante, y es de los 48,000 viajes diarios que se realizan, solo 4 millones de pesos durante los 7 años que ha estado funcionando la supervía, porque 10 años desde que se hizo que se comenzó a hacer el proyecto, pero 7 años tiene la supervía de estar funcionando. Solo 4.4 millones son para el rescate de áreas verdes. Esto no es cierto de que fueron, que han sido el 5 o 7%. Y aquí otra vez entramos en términos económicos, por un lado, para ver si sale la interacción, si sale el negocio de la supervía, si le sale o no a las
grandes constructoras, que algunas de ellas han sido acusadas por corrupción, como es OHL, sino también es social, cómo se rompió el tejido social en las zonas en donde se construyó esta mega obra, pero también en términos de cuánto destruyó y cómo las manifestaciones de impacto ambiental que se supone que están para proteger justamente los ecosistemas, que nos dan servicios ecosistémicos y que nos permiten infiltración de agua, como lo platiqué en la seccioncita pasada, en realidad no están siendo útiles, sobre todo porque no hay rendición de cuentas, y aquí viene otra vez la parte jurídica y la parte política, en cuanto existe esta serie de proyectos para la restauración y el mantenimiento de las áreas verdes. Entonces, con 4.4 millones no se puede hacer nada, y de hecho no se ha hecho nada al grado de que pues ya parte de Tarango ha sido invadido por varios residentes gracias a que existe la supervía. Entonces, si se fijan, un tema como es energía, en donde se tiene que generar energías fósiles, en donde se piensa en la generación de energía para los automóviles vía la gasolina, por lo tanto, la generación de infraestructura para mover esos automóviles, por lo tanto, la destrucción del tejido social, la destrucción de los ecosistemas, por lo tanto, la falta de la parte económica, nos habla de que para restaurar esos ecosistemas y para ver si es un negocio redondo para las constructoras. Entonces, estamos viendo que el sistema es muy complejo y que necesitamos la interacción de todos nosotros, los especialistas en distintas partes. Y finalmente quiero hablar del alimento. Y aquí, en términos de ciudades, es algo muy complejo, porque en realidad en las ciudades no tenemos nunca suficiente espacio para generar nuestro propio alimento. Somos ciudades que necesitamos y requerimos de las zonas agrícolas para poder obtener nuestro propio alimento para todos los millones de habitantes que vivimos aquí. Recientemente ha habido este gran movimiento sobre ecología, sobre agricultura urbana, que va desde pequeños sitios en zonas, en parques, de zonas urbanas, en donde los vecinos deciden generar pequeños espacios para hacer pequeñas huertas, o los propios techos de los vecinos, etcétera, hasta esto, que es a mí lo que me interesa, que es Xochimilco. Xochimilco yo ya lo puedo considerar como agricultura urbana, porque cuando uno ve Xochimilco, pues está completamente absorbido por la ciudad. Y es quizá uno de los sitios que le puede dar mayor cantidad de alimento a la ciudad. No la va a hacer autosuficiente, porque no hay forma de darle alimento con esta cantidad de terreno a los 9 millones de habitantes que vivimos en la Ciudad de México, o a los 20 millones de habitantes que vivimos en la zona urbana, en el área metropolitana, pero sí puede ayudar a reducir la dependencia de alimentos hacia otro lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Xochimilco? En Xochimilco ha habido un abandono de terreno muy fuerte por parte de los chinamperos, justamente porque vivir en las ciudades es mucho más costoso que vivir en el campo, y la cantidad de recursos que provee la chinampería o la agricultura es muy bajo para esto, pero no solo es muy bajo para poder sobrevivir, pero no solo es eso, también Xochimilco ha estado a expensas de la reducción de la calidad del agua, porque los ciudadanos, la Ciudad de México, genera mucho de los, el problema de Xochimilco es, por un lado, generamos muchas aguas residuales, y parte de esas aguas residuales se va a rellenar los canales de Xochimilco, porque Xochimilco, que antes se alimentaba por parte de manantiales, dejó de alimentarse por parte de manantiales, porque ese es el agua que nosotros tomamos del acuífero justamente para sobrevivir. Entonces le estamos robando a Xochimilco el agua limpia y lo estamos rellenando con agua sucia. Eso la Ciudad de México lo nota, y entonces los chinamperos tienen poca, si se fijan y si ven en el pedazo la calidad del agua, la contaminación del agua hace que tengan malas cosechas, eso hace que tengan una reducción en la competencia del mercado, eso hace que tengan menos ganancias por su venta y por su producción,
Eso hace que haya un abandono de la tierra, y cuando hay un abandono de la tierra se promueve la urbanización en la zona de Xochimilco, y eso hace que haya una reducción en la salud ecosistémica y otra vez perturba la calidad del agua. Estamos en este ciclo de perturbación desde los 50 del siglo pasado, en lo que ha generado que Xochimilco esté a punto de urbanizarse por completo, bueno, que tenga pocos años de vida si seguimos en este círculo de retroalimentación positiva. Lo que empezamos a trabajar justamente para conservar el ajolote fue, y aquí es donde viene la transdisciplina, porque la transdisciplina no solo trata de los expertos, sino que también trata de la gente que tiene mucha expertise, pero que no es académica. En este caso, por ejemplo, los chinamperos. Cuando tratamos de rescatar a los ajolotes y generamos los refugios de ajolotes, lo primero que necesitábamos era mejor calidad del agua. Generamos unos pequeños refugios en donde el agua se filtra y mejora la calidad del agua. Y ahí es donde los chinamperos nos dijeron, bueno, pero esta calidad del agua nos sirve muchísimo para tener una buena cosecha. Los ajolotes pueden ser un gran indicador para decir mi cosecha está libre de contaminantes porque hasta los ajolotes pueden vivir en mis canales. Si esto hace que tenga una mejor condición de mercado, y aquí es donde entra la parte económica, tienen más ganancias los chinamperos, y entonces el chinampero vecino que ve que tiene un refugio de ajolotes, que el primero tiene y que tiene más ganancias, imita las prácticas y genera también sus refugios, lo cual produce más refugios y entonces aumenta la salud ecosistémica y eso hace que mejore la calidad del agua. Esto, si se fijan, no es una restauración, o sea, no es un concepto de restauración exclusivamente biológico. Si se fijan, la parte biológica en realidad está aquí. Y esta es una serie de ciclos de retroalimentación positiva que no voy a hablar porque llevo 53 minutos hablando sobre el tema y cada uno y no quiero extenderme 2 horas y media para hablar de los refugios, pero cada uno de estos temas, tiene una serie de retroalimentaciones positivas, unas biológicas, otras económicas, otras sociales, otras del tejido social y otras incluso que tienen repercusiones legales. Entonces, si se fijan, estos grandes loops de retroalimentación positiva con respecto a la perturbación o la restauración nos obligan a tener transdisciplina para tratar de entender y mejorar las condiciones para tener alimento en las zonas urbanas. En esto, por ejemplo, uno de los factores interesantes, que esto no lo pude publicar, pero que en algún momento voy a tratar de hacerlo, es cómo le hacemos para tener un mercado sostenible. O sea, si tenemos un mercado sostenible, que es la figura negra, o sea, entre más población de personas compran los productos y cantidad de número de refugios, entre más número de refugios podemos tener una cantidad de más compradores y luego podemos tener un mercado sostenible. Pero a lo mejor no es lo suficiente para la mayor población de ajolotes. Tenemos que juntar estas curvas para que el mercado sostenible y la población de ajolotes estén al mismo tiempo con el fin de que brinquen y sean sostenibles, ahora sí que la cantidad de ajolotes, la cantidad de refugios y la cantidad de demanda de productos agrícolas con el fin de tener un sistema suficientemente sostenible para que esté en el largo plazo. Este es el tipo de nuevos problemas en donde estamos teniendo que estar involucrados muchas personas, no solo biólogos, como se darán cuenta, sino economistas, sociólogos, etcétera, para empezar a solucionar un pequeño pedazo del problema que es alimentar a una ciudad como la Ciudad de México. Bueno, y entonces, ya con esta estoy terminando, para solucionar los problemas complejos de las ciudades desde una perspectiva ecológica, social, económica, necesitamos realmente la transdisciplina, que no es la suma de yo me echo mi choro con respecto a un problema, el economista se echa su choro y el sociólogo se echa su choro, sino es la necesidad del diálogo entre nosotros. Y una vez que tengamos una estructura fuerte académica de producto de ese diálogo y de ese entendimiento, tenerlo con la sociedad, para que la sociedad le meta su grano de arena, porque nosotros en términos teóricos podemos generar ideas completamente absurdas que la sociedad puede calibrar o recomponer
y poder generar grandes soluciones. De eso trata el libro en muchos aspectos, y de eso es lo que tenemos, los retos que tenemos que empezar a tratar de solucionar en el futuro cercano para resolver los problemas de las ciudades. Y ya con esta me despido. Les agradezco mucho, pues ese es mi Twitter. Les agradezco bastante pues que hayan escuchado mi choro de 57 minutos, y me voy a regresar fundamentalmente a la primera página para que vean la página de internet donde pueden bajar el libro por internet. También tenemos libros físicos, nada más que se imprimieron justo el día antes que cerramos en la universidad por la pandemia. Entonces, ahora que volvamos a la nueva normalidad, podemos empezarlos a repartir. Para descargar el libro, ahí está, es susmai.unam.mx/node/95. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Hemos tenido muchas cosas nuevas que aprender y sobre todo muchas cosas para reflexionar en este seminario tan ameno. Aquí ya tenemos algunas de las preguntas que han estado haciendo directamente en el chat de Facebook durante esta transmisión. Edith Domínguez quiere saber si al respecto de un proyecto de los que mencionaste al principio del seminario, del libro que mencionaste, si hay psicólogos participando en ese proyecto, puesto que sería interesante saber la influencia que tienen algunas variables subjetivas como las emociones, apego al lugar o sentido de pertenencia sobre la apropiación de políticas públicas sustentables. Debo de confesar que no tenemos sociólogos. Perdón, psicólogos. Psicólogos, no tenemos psicólogos. Pero me parece muy interesante y pertinente. O sea, sí sería muy importante empezar a juntarnos con ellos, con los psicólogos y con los, pues también sociólogos, porque el sentido de pertenencia no solo es algo netamente psicológico individual, sino de interacción social. Esa es la impresión que yo tengo a partir de la relación, por ejemplo, que tenemos con los chinamperos. Pero los psicólogos son fundamentales y qué bueno que lo dice, pues los vamos a empezar a incluir, vamos a buscar psicólogos. Ok. Héctor Stevenson te pregunta qué papel juegan los sociólogos, politólogos y economistas en este tipo de proyectos. Todos, todo el papel que quieran, o sea, justo lo que acabamos de decir, o sea, el sentido de pertenencia, el tejido social que se puede generar para mejorar o empeorar ciertas características. Y les puedo poner dos ejemplos en términos de los sociólogos y los economistas. Necesitamos economistas y sociólogos para poder generar el mercado de los productos chinamperos a partir de los refugios. Si tenemos sociólogos y economistas que nos ayuden a decir justamente cómo le hacemos porque esto es muy empírico, a ver, ahorita voy para allá, para juntar estas dos curvas que nos importan mucho, requerimos de sociólogos, antropólogos que nos permitan ayudar a entender y psicólogos que nos permitan ayudar a entender cómo fregados le hacemos para trabajar en conjunto, y economistas para decir cuándo es el momento en el cual los chinamperos pueden trabajar en conjunto y hasta cuántos refugios chinamperos son necesarios para poder tener un mercado saludable, ¿no? Y un Xochimilco saludable y que está relacionado directamente con la población de ajolotes, ¿no? Para eso es fundamental. Otro ejemplito rápido con respecto a eso, ahorita estamos tratando de impulsar ciclovías emergentes en Coyoacán, y yo personalmente estoy empezando a generar una cruzada para tener ciclovías emergentes dentro de Ciudad Universitaria. Y ahí necesitamos sociólogos que nos permitan entender cómo hacerle para que la gente, y psicólogos, y ahí más psicólogos que otra cosa, para entender cómo hacer el switch de que muchos de los estudiantes y algunos de los académicos nos vengamos en bicicleta para tener la seguridad de que podemos llegar en bicicleta vivos, ¿no? Y cómo los tejidos sociales están tan rotos, por ejemplo, en ciertas zonas de Coyoacán, que hace que los vecinos
les perturbe demasiado tener una ciclovía enfrente de su casa, ¿no? Ese es el tipo de problemas y esto se refleja en la cantidad de CO2 que se puede generar a partir de que pues, no se usan bicicletas y se usan automóviles o se usa transporte público, e incluso relacionados con el COVID, porque si los chavos tienen que venir en transporte público, pues están más expuestos a infectarse por el coronavirus. Todo ese tipo de interacciones tenemos que evaluar ahora para hacer un tema como puede ser ciclovías emergentes en Ciudad Universitaria. Muy bien. El mismo Héctor Stevenson te preguntaba, bueno, comenta que por la mañana escuchaba a Gabriel Cuadri haciendo un análisis sobre el Tren Maya y comentaba lo que implica esa obra y cita textualmente desmontes, terraplenes, plataformas, taludes, obras de drenaje, puentes, acotamientos, estaciones, nivelación, movimiento de tierra, bancos de material, caminos de acceso, derecho de vía, brutal impacto ecológico sobre bosques tropicales de la península de Yucatán. La pregunta que nos hace Héctor a este respecto es, evidentemente, el gobierno actual no toma en cuenta la multidisciplinariedad para este tipo de proyectos. ¿Qué hacer ante esta situación? Recortes presupuestales a Semarnat, Conafor, Conavio. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, esa es es una buena pregunta, una pregunta complicada, porque pues ¿qué hacemos? Pues lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, cuando se recortó CONAMP, cuando se pensó en recortar el presupuesto CONAMP o a Conavio, que se ha querido desaparecer, pues la sociedad civil junto con los académicos debemos de estar unidos para decir esto es muy importante para nosotros. Con respecto al Tren Maya, efectivamente tiene muchísimos más problemas de los que el gobierno quiere ver, o quiere decir que ve, y pues tenemos que estar los académicos y los ciudadanos diciendo esto sí nos importa, y no. Hay un factor que sí me importaría mucho a mí decir. Una cosa es estar en contra de los proyectos por problemas que se generan a partir de visiones muy particulares que tiene el gobierno, y otra cosa es impulsar la polarización. Yo creo que la polarización no nos sirve absolutamente a nadie. Yo sé que la polarización además es de las primeras cosas que está haciendo el gobierno, pero si nosotros queremos generar transdisciplina y queremos entender los distintos puntos de vista, lo que menos nos sirve es la polarización. Porque además tenemos que hacer un gran esfuerzo, algo que no les platiqué, pero que es muy importante es, no hay transdisciplina, no hay interdisciplina dentro de la academia, porque tenemos muy poca tolerancia los académicos a las otras ramas. Somos pocos los que tenemos buena tolerancia a las diferentes ramas del conocimiento. O sea, los físicos no toleran a los biólogos dicen que los sociólogos son unos choreros, los sociólogos dicen que los matemáticos solo ven puros numeritos y eso no les dice absolutamente nada porque lo importante es entender a la gente. Todos tenemos un prejuicio con respecto a las otras disciplinas y lo primero que tenemos que hacer es romper ese prejuicio. Para romper ese prejuicio, la polarización no es la mejor ayuda. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer el ejercicio nosotros de empezar a evitar caer en polarizaciones y empezar a tratar de entender el proceso socioecológico más que decir que el gobierno está bien o está mal. Digo, mi primera reacción cuando dijiste la pregunta es que hablan de Gabriel Cuadri. Yo a ese individuo, la verdad es que lo tengo muy poco respeto porque, por ejemplo, todo eso que dijo, no lo dijo cuando apoyó la supervía, porque él fue el que hizo la manifestación de impacto ambiental de la supervía, de la que acabo de hablar, por ejemplo. Entonces, luego este tipo de personajes son los que entienden cómo funciona la dinámica compleja y la utilizan en su beneficio. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de entender la dinámica compleja para utilizarla en el beneficio de la sociedad. Y entonces todo ese tipo de discursos polarizantes se pueden ir acallando poco a poco. Sí, muy bien, sí, tienes razón. Una cosa son las políticas y la implementación de proyectos, esta triste historia de la polarización que de repente se vive en exceso, ¿no?
Octavio Flores Hidalgo dice que muchas gracias por esta plática, es un excelente invitado, realmente una eminencia. Es un reto el manejo adecuado del suelo para mejorar las condiciones de nuestro estado de Tlaxcala para la recarga del acuífero y los usos de suelo controlado. Angélica Núñez Rico dice que le gustaría saber cuál es la diferencia entre el trabajo multidisciplinario y el transdisciplinario. Creo que el transdisciplinario lo ha dejado claro sobre la marcha, pero sobre el multidisciplinario, por favor, Luis. Pues, a ver, multidisciplinario es lo que yo siempre lo pienso como en libros, ¿no? El multidisciplinario es que de repente tenemos el problema, imaginemos el Tren Maya, la Supervía, Xochimilco, y yo invito a 20 investigadores de distintas áreas y cada quien desde su área escribe un capítulo sobre el tema, sin pensar en nada más, ¿no? Ese es el multidisciplinario. Entonces, el problema económico de Xochimilco, el problema social de Xochimilco, el problema ecológico de Xochimilco, y son una serie de capítulos en donde hay muchas disciplinas, pero no se tocan. Ese es el multidisciplinario. El interdisciplinario se empiezan a tocar esas disciplinas, se empiezan a hablar, como dice el economista, esto pasa, como dice el sociólogo, esto pasa, como dice el ecólogo, esto pasa, y ese es el interdisciplinario. Ya empiezan como a permear ideas entre disciplinas. Y el transdisciplinario involucra a la sociedad también, a los que están viviendo el concepto o el efecto de alguno de los temas que estamos tocando. Por ejemplo, los chinamperos en Xochimilco, los mayas en el tren que se quiere hacer en la península de Yucatán. Ellos es reconocer los saberes que existen también fuera de la academia, y que, como el de ellos, y que ellos tienen el valor de la experiencia y el valor de otra visión que puede aportar muchísimo en el momento de generar la discusión sobre un tema complejo. Muy bien, gracias. Víctor Campos pregunta si el equipo transdisciplinario tiene alguna influencia en la aprobación de los planes generales de desarrollo de la Ciudad de México y el Programa General de Ordenamiento Territorial. No, este equipo es básicamente del SUSMAI, del seminario. O sea, lo nuestro, ahora sí que lo nuestro es generar discusión, promover discusiones de diferente tipo, socioecosistémicas, que nos permiten, por un lado, entender la complejidad del sistema, y por otro lado, levantar la voz para decir, aquí hay un problema muy fuerte y muy serio que sería bueno que la sociedad atacara. Y por eso generamos una serie de seminarios al público. En muchas ocasiones, estos seminarios son atendidos por gente del gobierno, y puede ser que el gobierno nos haga caso, o puede ser que no lo haga. Hay ocasiones en las que sí, el seminario ha promovido cambios dramáticos en posiciones, y hay ocasiones en las que no. Algunos de los miembros de este seminario hemos estado discutiendo temas directos con distintas partes del gobierno de la Ciudad de México, en particular, por ejemplo, pero no es algo así como que el seminario sea una influencia específica y estructurada con respecto a las tomas de decisiones. Muy bien. Leticia Nicolás, una colega del posgrado en Ciencias Biológicas, pregunta ¿cómo contribuye la basura en el porcentaje de filtración de agua? Uy, ese es un buen tema. Digo, no lo toqué porque hay miles de temas. ¿Cómo contribuye la basura? La basura generalmente se pone en zonas relativamente impermeables de la ciudad, y ahí es hacia donde va. Más que la cantidad, lo que me preocupa, lo que es preocupante es la calidad de los lixiviados de la basura. Luego pueden ser los que generan grandes procesos de contaminación que, si no se filtran lo suficientemente bien hacia el acuífero, pueden generar contaminación en el acuífero. La doctora Marisa Massari, acá del Instituto de Ecología del Laboratorio Nacional de Sostenibilidad, por ejemplo, justamente por ese tipo de fuentes de contaminación, como pueden ser los centros de basura, está muy en contra, y con mucha razón, de que se hagan inyecciones directas de agua de lluvia hacia el acuífero, porque, como ella dice, pues es como inyectarte agua de Xochimilco directamente en las arterias. O sea, puede ser muy, muy grave y puede generar grandes infecciones. La basura, más que cantidad de agua, puede generar grandes
problemas en calidad. Muy bien. Adolfo Cuevas tiene dos preguntas. ¿Cuál es el impacto de Dos Bocas y Santa Lucía? ¿Y cómo puede incorporarse la visión y el trabajo transdisciplinario al currículum universitario? Ese es un buen punto. Bueno, mira, empiezo con la segunda pregunta. El proyecto transdisciplinario, o sea, la visión transdisciplinaria de manera directa la está llevando a cabo el posgrado en sostenibilidad. O sea, si hay un posgrado que tiene transdisciplina, es el posgrado de sostenibilidad, con todas sus ventajas y todos sus errores, porque, pues, como les dije, juntar a los distintos miembros de diferentes academias tienen visiones completamente distintas, y cuando nos sentamos a discutir sobre un estudiante en particular, el estudiante es el que sale perdiendo, porque todos nos sentamos a decir es que lo debe ser así, es que lo debe ser asado, y el pobre estudiante no sabe hacia dónde caminar. Pero ya hemos venido corrigiendo más o menos eso, y creo que pronto vamos a tener ya algo bastante más serio. Bueno, no, ya lo tenemos muy serio, de hecho, más bien como más calibrado con respecto a eso, ¿no? Y lo estamos viendo, con los estudiantes están entendiendo perfectamente qué es la transdisciplina. Eso me queda claro. O sea, ya estamos viendo muy buenos productos con respecto a eso. La primera pregunta era, ¿cuáles son los efectos de Dos Bocas y Santa Lucía? Exactamente. Me voy a enfocar a Dos Bocas porque, por varias razones. Una, porque tiene múltiples efectos. O sea, el efecto no solo es de la destrucción del manglar que se hizo. Como les dije, pues el espacio, si uno lo compara, pues es relativamente pequeño, pero todo el efecto potencial hacia afuera de Dos Bocas es altísimo, empezando por otra vez basar nuestra economía en la energía fósil, cuando el resto del mundo ya está caminando hacia otro lado, cuando ya la energía fósil va para abajo, y va para abajo por evidentemente el cambio climático. Y uno de los factores, una de las zonas que va a afectar el cambio climático más pronto que otras es Dos Bocas. De hecho, si se ven algunos modelos serios, hay distintos mapas con probabilidades de inundación. La única que tiene 100% de inundación en todo el país es justamente Dos Bocas. Entonces, el efecto es no solo la construcción, el efecto es también la promoción del aumento de CO2, y el efecto también es en dónde va a ser afectado las distintas zonas, dentro de ellas Dos Bocas, con respecto al cambio climático. Ese es el mejor ejemplo de la antisostenibilidad, yo creo, ahorita. Podríamos como país pensar en ser punta de lanza en energías alternativas y meterle mucho dinero por parte del gobierno a generar buena tecnología para las tecnologías alternativas, porque estamos en un lugar en el que las energías alternativas, como es de viento y de sol, son muy grandes, y entonces valería muchísimo la pena que nosotros generáramos, impulsáramos eso, o podríamos otra vez estar retrasados y tener que comprar esas tecnologías alternativas a los países que están avanzando muy rápido en esto, como Holanda, como España, como Portugal, ¿no? Tristemente, pues este gobierno decidió escoger el segundo y no el primero, y pues estamos ahorita vamos a sufrir las consecuencias en el futuro, ¿no? De Santa Lucía, lo he estudiado poco, yo me metí mucho al nuevo aeropuerto, pero está cometiendo los mismos errores del nuevo aeropuerto, nada más que en una área diferente, ¿no? Lo están haciendo trompicado. Uno de los problemas más serios que yo veo es que lo esté construyendo el ejército, que el ejército está teniendo demasiado poder y los contrapesos del ejército son muy débiles, entonces puede cometer muchos errores y muchos problemas de derechos humanos y muchos problemas en términos de destrucción del ecosistema que no vamos a poder ni defender, básicamente. Muy bien. Cecilia Jiménez, también de aquí del CTBC, dice, de acuerdo a lo que comenta, ¿considera usted importante implementar la unidad de aprendizaje de manejo de cuencas hidrográficas en las licenciaturas de biología? Sí, o sea, la respuesta rápida es sí. O sea, el pensamiento de cuencas es fundamental porque es de los primeros bastiones para poder entender el pensamiento sistémico, que es la base del entender los socioecosistemas. Ok.
una de nuestras asiduas seguidoras en estos seminarios en Facebook, Jokes La Chistera, te pregunta, en tu opinión, ¿cuál sería el desequilibrio ecológico y social con la construcción del Tren Maya? Uy, de ahí podemos echarnos 10 años. Empiezo por ahí, por el pedazo que dije yo al principio. Si uno ve en el mapa, que ese es uno de los argumentos que ellos tienen, en realidad no se va a afectar mucho porque en territorio no se va a afectar mucho. En porcentaje de territorio no se va a afectar mucho. Eso es cierto, pero el punto es que es lo que va a disparar todo esto. A ver, otro factor que es importante considerar es, yo no estoy en contra de los trenes, yo estoy a favor de los trenes, porque los trenes son justamente de las formas de movilidad más sostenibles y más eficientes que hay. El gran error de México fue justamente deshacernos de todos los trenes, de todo el sistema ferroviario que teníamos, que costó mucho trabajo a principios del siglo pasado. Destruirlo fue uno de los peores errores que hemos tenido. Si los trenes fueran sustitutos de las vías de comunicación, yo diría, en algunos lugares, yo diría, órale, vamos. Esto es, si el tren Maya, bueno, la ruta del tren, por ejemplo, de Mérida a Cancún y de Cancún a Tulum, fuera por encima de la carretera que ahorita ya tiene 4 carriles, entonces le quitas 2 carriles a la carretera y dejas eso para el tren y reduces la cantidad de autos, yo diría, mira, en esas 2 zonas a lo mejor no sería gran problema porque no aumentaría la cantidad de personas que van. Pero el Tren Maya se está usando para polo de desarrollo turístico. Un polo de desarrollo turístico en una zona que ya está extremadamente sobreexplotada en términos de desarrollo turístico. Si uno va a Bacalar, por ejemplo, meterle más visitantes a la zona va a destruir la laguna. Me queda claro, si ya de por sí la laguna está teniendo problemas serios en términos de contaminación. Para eso uno requiere de más energía y entonces requiere de ver cómo hacerle para atraer más energía. Uno de los proyectos, por ejemplo, volviendo a Bacalar, era que querían hacer una granja solar, dizque porque eran energías alternativas, y se iban a devastar 300, 400 hectáreas de selva para esa granja solar. Ese es el tipo de cosas que no se pueden hacer pensando con buenas ideas, haciéndolo mal, porque entonces lo que va a suceder es que el tren va a destruir todavía más selva de que en lugar de hacer un transporte más eficiente. Eso ya sin decir, o sea, algo que definitivamente no se debe de hacer es la ruta que va de Bacalar a Calakmul y que otra vez regresa a Campeche. Esa definitivamente no se va a hacer porque es la fragmentación completa de la selva por todos lados, por mucho que algunos ecólogos piensen que se pueden hacer puentes para los animales, etcétera, para los jaguares, etcétera. En realidad lo que va a promover es la fragmentación de la selva y un polo de desarrollo en una zona que todavía hay mucha selva virgen, como es Calakmul, que además no tiene agua. Si uno va para allá, se va a dar cuenta de cómo la gente sufre por la falta de agua todos los días. No hay forma de que esto pueda crecer. Entonces, por un lado, fragmentación, por otro lado, reducción de servicios ecosistémicos, por otro lado, pérdida de manglares, por otro lado, rompimiento del tejido social, que ya lo vemos en Felipe Carrillo Puerto, donde Felipe Carrillo Puerto está pegado a la Riviera Maya y todos los chavos de Felipe Carrillo Puerto tienen acceso a las drogas y a la vida o el tipo de vida que no pueden tener ellos porque ellos son de Felipe Carrillo Puerto con respecto a los turistas que vienen a la Riviera Maya y por lo tanto se rompe muy fuerte el tejido social. Entonces, en términos de tejido social, en términos de rompimiento de cultura, en términos de fragmentación ecológica, en términos de la interacción entendida de los mayas con respecto a la selva yucateca, que ha tenido durante varios cientos de siglos, se va a romper en aras de un mal entendimiento de cómo se debe desarrollar una región. Una región no se debe desarrollar a partir de la misma fórmula que funciona en países desarrollados o nórdicos, como es crezcamos la cantidad de clientes. ¿Por qué? Porque los que vienen pues son los que tienen dinero y son los que tienen los hoteles. ¿Dónde van a acabar las personas que viven en Yucatán?
pues siendo los limpiadores de los hoteles, los caddies de los campos de golf. ¿Cómo pasa en Cancún? Uno ve la zona hotelera de Cancún y luego se ve la zona donde viven las personas que le dan servicio a Cancún y hay una desigualdad enorme. Esa lógica que es de los 70s, por cierto, esa es la lógica que está implementando y es la lógica de Jiménez Pons, el que está promoviendo el Tren Maya. Es esta lógica de pensar que la gente vive mejor en zonas urbanizadas, aunque sean paupérrimas, con alta desigualdad, que en zonas rurales, aunque estén bien hechas. Digo, y puedo seguir hablando de esto durante años, pero pues aquí le paro. Muy bien. Andrea Vera te pregunta, ¿cómo está apoyando el gobierno a los chinamperos en la problemática que rodea a esta población? Bueno, ¿qué gobierno? Porque hay de todos, o sea, recordemos que el gobierno no es monolítico, no hay un solo gobierno que es una entidad como la estrella de la muerte y de ahí salen todos, sino que hay distintas partes del gobierno. Está el gobierno federal, está la Ciudad de México, luego la alcaldía, etcétera, etcétera. En distintos momentos, los distintos sectores del gobierno han ayudado, ¿no? Por ejemplo, en algún momento los diputados federales apoyaron a los proyectos para entender cómo funcionaba este proyecto que estamos haciendo de Chinampa Refugio. La CONAVIO y la CONAMP y el Instituto Nacional de Ecología apoyaron también muy al principio, que esos son a partir del gobierno federal, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México en algún momento apoyó vía la Asamblea, ha apoyado también vía el gobierno de la Ciudad de México cuando Luis Fuello era director de la Corena, también apoyó mucho la Corena en ese momento, como gobierno de la Ciudad de México. Y la alcaldía de Xochimilco apoyó en varias ocasiones, sobre todo en el sexenio pasado, los distintos proyectos. Y bueno, no se me puede olvidar a nivel federal, la Secretaría de Cultura y el Sitios y Monumentos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha apoyado muchísimo en los últimos 4 años para mantener y rescatar la cultura chinampera como efecto del patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, apoyan, desde mi perspectiva, han apoyado distintos pedazos en distintos momentos, ¿no? Muy bien. Angélica Núñez te pregunta, fíjate, ¿crees que la Ciudad de México puede volver a ser una ciudad ribereña? Dice que hace esta pregunta porque recuerda que hace un par de años había una iniciativa, de la cual no recuerdo el nombre, que trataba de volver a abrir ciertos ríos de la ciudad y tener la posibilidad, entre otras cosas, de usarlos para la movilidad dentro de la misma ciudad. Y basado en esto, ¿hacia dónde crees que la planeación de la ciudad debe dirigirse? Pues hacia esa. La planeación de la ciudad debe de ser ribereña. Eso me queda claro. Hay una serie de proyectos y lacustre. Hay una serie de proyectos de restauración y remediación de las distintas partes de la ciudad. Hay varios proyectos, no sé si se refería a ella, por ejemplo, al proyecto que promovió en algún momento Elías Catán, o que ha estado promoviendo Elías Catán, de recuperar el río de la Piedad, que es lo que está tapado por viaducto. O sea, si lográsemos en algún momento recuperar el río de la Piedad, el río Churubusco, recuperar el río Magdalena, para empezar, más recuperar bien Xochimilco, ampliarlo, Canal Nacional, verdaderamente recuperarlo y ampliarlo, el lago de Texcoco, recuperarlo y ampliarlo, podríamos empezar a reencontrarnos con los servicios ecosistémicos que hace 300 años tenía esta ciudad. ¿Se puede? Se puede. Las ciudades son plásticas, ese es otro factor que a mí me gustaría dejar bien claro. Creo que aquí le voy a parar a contestar a la pregunta. Las ciudades no son, en el momento en que pones un concreto, ya se perdió esa ciudad, ese pedazo de área verde. Las ciudades se expanden y luego se contraen. En términos económicos se pueden contraer, o sea, uno ve, por ejemplo, la ciudad de Detroit, ¿no? O sea, Detroit está súper contraída, ¿no? Esta ciudad podríamos aprovechar justamente los lugares más vulnerables en términos de sismos para no construir cosas ahí, sino implementar y aumentar corredores ecológicos que vayan no solo de áreas verdes, sino de ríos. ¿Se puede? Se puede. Se necesita dinero y voluntad política y voluntad social.
pero de que podemos ir para allá, podemos ir para allá. Hay muchos proyectos que dicen que esto es muy factible. Ok. Margarita Martínez pregunta, ¿cómo vislumbras el problema de la megalópolis en el contexto de la problemática de las ciudades, dado que puede haber ciudades de distintos tamaños, ¿no? Y esta pregunta también surge, dado que Tlaxcala está incluida precisamente en la megalópolis. Sí, pues digo, creo que el problema fundamental de las megalópolis, es poner de acuerdo a los gobiernos. O sea, sí, ¿por qué? Porque ve, por ejemplo, la megalópolis de aquí, pues está Tlaxcala, está la Ciudad de México, está el Estado de México con distintas alcaldías, está Morelos, está Toluca, etcétera. O sea, tenemos múltiples regiones políticas con múltiples partidos que tienen múltiples, no solo ideologías, sino que además es la grilla política de yo quiero ganar las próximas elecciones, ¿no? Y eso hace muy difícil que se puedan poner de acuerdo, aun cuando es fundamental que se pongan de acuerdo, porque, como decía la otra persona, entender las dinámicas socioecosistémicas desde la perspectiva de cuencas es fundamental. Las cuencas como unidades físicas son fundamentales para entender que lo que nos pasa a nosotros le pasa a la gente de Tlaxcala, que en Tula se está generando contaminación, entonces nos llega hasta acá, que si se urbaniza la zona de infiltración le puede afectar a la gente en Naucalpan, que es otra alcaldía. Todo ese tipo de cosas es fundamental que lo tengamos en términos sistémicos para que los políticos tomen una única decisión. Y para que los políticos tomen una única decisión, considerando que vienen de partidos diferentes, está en chino. Pero yo creo que ese es el obstáculo más grande. Ok. Adriana Blanquels te pregunta, ¿cuál es el papel que juega la divulgación de la ciencia en estos proyectos de los que nos has hablado? Pues yo creo que primero empezamos por el entender, por entender los sistemas complejos. O sea, yo creo que la divulgación de la ciencia puede generar, empezar a poner las pautas, ¿no? El pensamiento sistémico es relativamente más bien joven, ¿no? El pensamiento sistémico real, desde la perspectiva académica, pues empezó realmente pues en los 40s o 50s, cuando estaban las computadoras y cuando se empieza a entender la teoría del caos y esas cosas. Por lo general, en términos académicos, tendemos a partir las cosas en cachitos. Cuando uno pierde las cosas en cachitos, cuando uno parte las cosas en cachitos, no puede entender el sistema completo. Hasta que llegaron las computadoras, entonces empezamos a entender los sistemas de redes, etcétera, etcétera. Eso no le queda muy claro a la mayoría de la gente. No nos queda muy claro a la mayoría de la gente. Entonces, la divulgación científica puede ayudar un poco a empezar a hacer el switch para que las personas en la sociedad entiendan que los efectos pueden ser múltiples y entonces las acciones se vayan modificando. Otra vez, en términos de transdisciplina, necesitamos que haya permeabilidad en términos de la generación de conocimiento, como lo conocemos, y las dinámicas sociales y el entendimiento de la sociedad frente a su propia realidad. Entonces, para esa comunicación, pues la comunicación de la ciencia es fundamental. Muy bien. Gema Galindo te dice, buenos días, gracias por la charla. Mi pregunta es si tienen conocimiento con qué rigor científico se elaboró el estudio de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya, pues evidentemente causará muchos estragos a la biodiversidad. Esa es una pregunta que vamos a contestar pronto porque en realidad apenas acaban de sacar la primera manifestación de impacto ambiental del primer tramo. Yo no la he visto, o sea, ya la tengo, no la he ojeado, entonces no puedo decir con qué rigor científico. Parte del asunto es que nos metamos todos a evaluar cuál es el rigor científico de esta manifestación de impacto ambiental. Cuando la tengamos, seguro vamos a sacarla, ¿no? Pues la va a sacar la gente que empiece a entenderlo de alguna u otra manera, ¿no? Muy bien. Francisco Mauricio pregunta qué peso se le da a la salud ambiental, supongo que derivado de todo esto que nos has contado el día de hoy, o en relación con...
Yo no le quisiera llamar salud ambiental, o sea, sí lo puse en una de estas, pero a mí no me gusta mucho el término de salud ambiental. Lo que me gusta es las dinámicas ecosistémicas. O sea, los ecosistemas tienen sus propias dinámicas, donde, incluyendo al hombre, el hombre está dentro de esa propia dinámica. Entonces, ¿qué proceso tiene? Por ejemplo, la dinámica ecosistémica de la Ciudad de México involucra lluvias fuertes que generan inundaciones porque antes había un lago, ¿no? Entre más estemos acorde a esa dinámica ecosistémica, menos inundaciones vamos a tener porque vamos a dar su espacio a la naturaleza para que funcione. Entonces, ese es el tipo de procesos que debemos de entender cuando nosotros nos establecemos en un lugar, ¿no? Okay. Sí. Bueno, Susana Pedrosa te pregunta, en sus investigaciones consulta obras sobre el derecho a la ciudad. Para el derecho es uno de los temas más novedosos. Sí, lo único es que otra vez yo no soy abogado, entonces yo me recargo en los abogados para entender ese tipo de cuestiones, o sea, que los derechos humanos duros o los primarios y los secundarios y todo ese tipo de cosas, pues yo sí me recargo en la gente que sabe, como el doctor Luis González Plasencia, justamente, ¿no? Muy bien. Y Yesenia Fernández te pregunta, ¿cómo lograr que una ciudad sea sustentable? Ah, sí, ya, es la pregunta. Sí, no. Es una pregunta, ¿cómo lograr? ¿Cómo logramos? Eso... A ver, bueno, a lo mejor más que contestar esa pregunta, porque esa es muy difícil de contestar, prácticamente imposible, por lo siguiente, la sostenibilidad no es, o la sustentabilidad no es una meta, es un camino. Se oyó muy religioso esto, pero es así, ¿no? O sea, no pensemos en la sustentabilidad como el lugar al cual, o sea, una ciudad nunca va a ser sustentable. Una ciudad puede estar en caminos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad va a estar cambiando conforme va evolucionando la ciudad y el socioecosistema. Entonces, y más bien no pensemos en términos de algún día vamos a llegar todos a ser felices porque la ciudad es sustentable y nosotros vamos a ser más, la ciudad va a ser más equitativa, etcétera. Eso no pasa, no va a pasar nunca. Lo que sí puede pasar es tomar decisiones que pongan a la ciudad en un camino hacia la sostenibilidad, como es esta idea, por ejemplo, de hacer una ciudad ribereña. Esa ciudad ribereña es bastante más sostenible que una ciudad como la que tenemos ahora. Es más equitativa, va a tener menos problemas en cambio climático, etcétera. Eso es ponerlo en vías de la sostenibilidad. Hay variables que son fundamentales para ponerlas en vías de la sostenibilidad. Esas variables son las que ya puse: agua, energía y alimentos. Cuando uno se fija en esas tres variables, puede empezar a entender cuáles son los factores fundamentales para que vayan hacia la sostenibilidad. Muy bien, pues yo creo que ya estás ahí muy acalorado, hace mucho calor ahí en la Ciudad de México, ya cada vez te ves un poco más rojo. Sí, no sé por qué, ¿sabes qué pasa? Que está cerrado para que no haya luz, digo, no haya ruido, está cerrado, entonces ya me empezó a dar calorcito. Muy bien, no, pues también han sido una cantidad de preguntas, pues creo que bastante importante y prácticamente pues hemos dejado algunas, ¿no? Todavía ahí en el Facebook para más tarde que puedas hacer una visita. Creo que has dado un panorama muy amplio, sobre todo muy interesante, que nos deja muchas cosas para reflexionar, no solo de lo que pasa en la Ciudad de México y esta megalópolis, sino también en el propio estado de Tlaxcala, ¿no? Por ahí también alguien hacía el comentario de si realmente sería entonces la agricultura uno de los problemas también a los que se enfrentan muchas veces estos retos de las ciudades, ¿no? Que es quizá poner en la balanza un poco, pues sí, el derecho a la alimentación, pero por otro lado, pues también está otro derecho, que es a un medio ambiente sostenido y sobre todo seguro, y seguro también para las generaciones futuras, ¿no? Que es algo que de repente también preocupa mucho. Pues ya de preguntas ha estado bien, estamos prácticamente en el cierre del programa. No sé si aquí en la conexión por alguna razón perdimos al rector de la Universidad de Tlaxcala. Aquí está, ya está regresando. Hola, señor rector, pues si tuviéramos algún comentario. Gracias, Paco. Gracias, Luis.
Pues sí, ha sido muy, muy interesante escuchar a Luis Zambrano. Efectivamente, aquella experiencia que compartimos con la Supervía, me parece que es una muestra muy interesante de cómo el quehacer transdisciplinario no se queda solamente en el ámbito de producción de conocimiento, sino que tiene una expresión también en la práctica. Y yo recuerdo, por ejemplo, cómo pues nos vinculamos también con los habitantes de toda la zona que fue completamente rota, ¿no? Los lazos comunitarios ahí debajo de lo que hoy es la Supervía se rompieron completamente. Vaticinamos hace 10 años, Luis, te acordarás, que se iba a urbanizar toda esa zona al lado. Ahora si uno pasa por ahí, pues no creas que paso por la Supervía, trato de evitarla, pero un familiar mío vive en uno de esos desarrollos que se hicieron ahí al lado. Entonces cuando hace cenas ahí en su casa o algo, me doy cuenta de toda la urbanización que se generó, además de muy alto nivel, ¿no? Ahí alrededor de la Supervía, que seguramente pues ya estará teniendo impactos y tendrá más impactos todavía más adelante. Fíjate que me acordaba con el tema de los ajolotes de otro asunto que tuvimos, que fue el de la línea 12 del metro. Y cuento una anécdota rapidísimo porque otro de los campos de pelea con el actual secretario de Relaciones Exteriores fue justo porque cuando hicieron la traza, que la hicieron a través de fotografía aérea, no se percataron que invadían terrenos de algunas de las personas que habían decidido finalmente que fueran expropiados, recibir una cantidad por sus terrenos, vender sus terrenos, invadían parte de los terrenos de otros que no habían accedido y que al final fueron expropiados. Pero me acuerdo perfecto cuando platicábamos con las personas que nos decían que ellos tenían una economía de autoconsumo basada precisamente en la alimentación con los ajolotes, y que iban los funcionarios del gobierno y les decían, oiga, no se preocupe porque cuando ya urbanicemos todo esto no va a tener que cazar ni pescar su comida, va a poder ir a Walmart a comprarla ya sin ningún problema, ¿no? Entonces, me pregunto si en buena medida parte de la desconexión que hay, digamos, de todo esto que se produce, no solamente por los científicos, sino por la gente pues, que trabaja y que vive en todas estas zonas, y los gobiernos, no pasa también por otra variable que yo creo que es importantísimo aquí plantear, que es la del mercado, ¿no? Es decir, el interés del mercado. Yo creo que en el caso de la Supervía ha estado clarísimo, en el caso de la línea 12 igualmente. No conozco ahora ya con detalle lo que está pasando con el Tren Maya y otras, pero y otros de estos megaproyectos, pero tú tienes toda la razón, porque Tulum, por ejemplo, es un excelente ejemplo de cómo se urbanizó toda esa zona que hace pues, algunos años, bueno, quizá un par de décadas, era casi completamente virgen, ¿no? Pero cómo han sido los hoteles de cadenas españolas los que se han apropiado de todo ese espacio, que además quedó prohibido para los habitantes de la propia zona, ¿no? Es decir, hay un efecto también de desplazamiento social, cultural, que hay que ver, y creo que también se abre un espacio hasta para los filósofos, porque hay un planteamiento ético también que habría que seguir ahí. Pues me ha parecido de verdad muy, muy interesante, Luis, me da mucho gusto verte. Tengo que decir que somos vecinos, pero yo aquí veo que está medio nublado, no sé por qué te están... Yo estoy encerrado, llovió y hace calor, entonces eso sí, porque ha estado haciendo frío estos últimos días aquí. Me da gusto verte, ojalá pronto nos podamos ver en persona, querido Luis. En otras circunstancias te habríamos invitado a comer. Espero que eso se pueda hacer pronto allá en Tlaxcala. Muchas gracias, de verdad, y muchas gracias, como siempre, a la doctora Elvia Ortiz, la coordinadora de Ciencias de la Salud, a Margarita Martínez, la coordinadora del CTBC, quien ha empujado
este seminario, a Paco, a Iván, a nuestros amigos que nos ayudaron con la transmisión y a todo el público que ha estado presente esta mañana en esta interesantísima charla. Muchas gracias, querido Luis. Muchas gracias a ustedes y sí, les acepto la comida en Tlaxcala cuando tengamos la nueva oportunidad. Vamos para allá. Muy bien, pues muchas gracias. A mí no me queda más que agradecer de nuevo y haber tenido el honor de compartir este espacio tanto con el rector de la Universidad de Tlaxcala como con el doctor Luis Zambrano. Y por supuesto saludar a los profesores y académicos de odontología, de posgrado en ciencias biológicas y de varias de las facultades de la universidad que estuvieron muy atentas a esta plática. Solo voy a mencionar algunas muy rápidamente: la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, Agrobiología, Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, Filosofía y Letras, etc. Y por supuesto a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Muchas gracias. Y solamente les recuerdo mañana la conferencia con el doctor José Ramón Cosío a las 9 de la mañana por este mismo Facebook Live. Buenas tardes.